Cuando el oficial del registro matrimonial preguntó: ¿alguien se opone? Todo calló, hasta que se oyó aquella bofetada. Esa bofetada no solo partió un rostro, partió una vida en dos. Y aquel día, en Sevilla, no se celebró una boda. Se enterró un secreto. Esa mañana Sevilla brillaba como una escena cinematográfica eterna. El cielo se ocultaba tras un telón dorado. Cada rincón, cada ventana, cada piedra parecía lista para dar a luz una nueva historia. Pero ese día solo una historia se contaría. El día de la boda de Elena Rodríguez. La iglesia de San Telmo, la más antigua de Sevilla, no sonaba a campanas sino a pájaros aquella mañana. Las mujeres se acomodaban con abanicos en la mano, y los tacones que asomaban bajo los vestidos de encaje resonaban sobre los adoquines. La luz atravesaba los vitrales y proyectaba miles de sombras de color sobre el suelo. Todo era perfecto, quizá demasiado perfecto, porque la verdad rara vez cabe dentro de la perfección. Yo estaba allí ese día, sentada en la misma fila que la tía del novio. No era posible no oír sus cuchicheos. «¿Es fácil encontrar a un chico tan decente como Javier?», decía. Elena ha tenido suerte, pero su madre no está, y su padre casi nunca aparece. Dios sabe qué pasado tendrá. Cada palabra que salía de sus labios sonaba fría, como una oración sin compasión. Yo miraba a Elena. En su rostro no había paz, sino expectación, como si estuviera en un tribunal y no ante Dios. Cuando Javier llegó junto a ella, la iglesia se llenó de aplausos. Las dos familias se sonrieron, pero aquellas sonrisas crujían por dentro. En Sevilla las bodas también son cuestión de estatus, y Elena no pertenecía a ese mundo. El oficial del registro, un hombre mayor, se ajustó las gafas y su voz resonó en la cúpula. «Ahora, ¿alguien presente se opone a este matrimonio?». La frase, dicha en cualquier boda española, sonó ese día como si el destino la hubiese escrito. Un segundo. 2 segundos. La iglesia estaba en silencio. Solo se oía la respiración de un niño. Y entonces, un sonido, una bofetada. La bofetada no impactó solo en una mejilla. Chocó con la historia, con la vergüenza y con las paredes de Dios. Un grito se alzó. «¡Basta, Javier!». «Ya es suficiente». Quien la propinó fue la madre del novio, doña Mercedes Herrera. Con el pelo recogido en un moño tenso y un vestido de color oscuro como el vino, sus ojos ardían. «¿Tú?», dijo señalando a Javier con la mano temblorosa. «No puedes convertir a esta chica en tu esposa». La iglesia quedó helada. Nadie respiró. Incluso la anciana en una esquina que rezaba dejó caer las manos. Elena se quedó inmóvil. No sabía qué hacer. Solo alzó la cabeza. No había miedo en su rostro. Parecía que ya esperaba ese momento. Tal vez lo supo durante años. Mercedes prosiguió. Su voz se quebraba, con lágrimas en los ojos, pero su furia era más fuerte. «Que sepan todos. Esta chica no es solo la hija de una costurera, es la hija de mi marido». En ese instante las piedras de la iglesia parecieron agrietarse. La gente gritó, algunos se santiguaron, otros susurraron: «¡Dios mío!». El oficial dejó caer la pluma, y yo miré a Elena. No derramó una sola lágrima, pero su silencio habló más alto que cualquier palabra. Un secreto había estallado con una bofetada, y esa bofetada había destrozado un apellido, una fe y el honor de una familia. Javier retrocedió. «¿Qué dices, madre?», musitó, pero su voz sonaba débil, porque, en el fondo, él también había sospechado que algo no encajaba. Tal vez por eso se había quedado callado tanto tiempo. Quizá en alguna parte del corazón ya había sentido la verdad. Mercedes no miró a su hijo. Se volvió hacia Elena. «Cuando perdí a tu padre hace años, culpé a tu madre», dijo. «Pero la culpable era yo.
Tu existencia es el pecado de mi matrimonio. Elena dio un paso atrás. Los pétalos blancos caídos se aplastaron bajo sus tacones. Mientras alguien empezaba a rezar, Elena salió corriendo. La puerta se abrió. La luz la inundó y su vestido blanco brilló como una llama. Yo la vi alejarse. Nunca antes había visto tan claramente la soledad a la espalda de una mujer. Ella huía no solo de una boda, sino de toda una vida. Mercedes cayó al suelo, las manos sobre la cara. Javier se arrodilló. La iglesia dejó de ser casa de Dios y se convirtió en un tribunal. Esa noche Sevilla guardó silencio, como si la ciudad hubiese oído lo ocurrido y tuviera miedo de hablar. Al día siguiente los periódicos titularon a media voz: «Escándalo nupcial en Sevilla. ¿Son parientes el novio y la novia?». Pero nadie describió el rostro de Elena en la noticia, porque ella, a partir de entonces, fue un fantasma en la ciudad. Y yo, al amanecer, me pregunté: ¿cómo puede una bofetada partir la vida de alguien en dos? Quizá la bofetada no va solo a las caras. Golpea las mentiras, los silencios y los pecados del pasado. A veces, una bofetada transforma el silencio de una mujer en historia. Aquella noche, un susurro recorrió las calles de Sevilla. La boda se había convertido en rumor. Incluso las paredes de la iglesia murmuraban: «Esa bofetada no fue de una madre, fue la bofetada de Dios». Pero entre todos esos murmullos, yo solo veía a una persona, Elena. Su vestido blanco estaba cubierto de polvo, los tacones rotos, las flores de su pelo marchitas. Bajo la luz amarilla de las farolas parecía un fantasma. Sin esposo, sin familia, sin identidad. Los adoquines de Sevilla brillaban tras la lluvia. El viento traía de lejos las notas de una guitarra flamenca, pero ni esa música pudo calentarle el corazón. En una esquina se detuvo. Las campanas de la iglesia seguían sonando. Cada tañido parecía decir pecado. Pero Elena ya no sentía vergüenza. Su miedo había ocupado el lugar de la culpa. Poco después entró en una pequeña pensión a las afueras de la ciudad. La mujer del mostrador la observó de arriba abajo. «¿La boda?», dijo en voz baja. «Te conozco, hija. Toda Sevilla habla de ti». Elena solo bajó la cabeza. «Solo quiero una habitación», murmuró. La mujer suspiró. «La de mi hijo está libre. Aquí hay silencio. Pero Dios te encontrará, hija mía». Elena no respondió, porque Dios ya la había encontrado, y el eco de aquella bofetada seguía resonando en su oído. Esa noche no pudo dormir. Miró por la ventana. Las gotas de lluvia brillaban como oro bajo las farolas. Por toda la ciudad sonaban guitarras, pero ella solo escuchaba su propio corazón. Cada respiración traía un recuerdo. La vieja sastrería donde trabajaba con su madre, las risas entre telas, y aquellas cartas que su madre quemaba al anochecer. Las cartas, sí, aquellas cartas. Elena por fin recordó. Los sobres que su madre recibía en secreto, siempre con la misma letra, una sola inicial, R. Entonces lo comprendió. R era Rafael Herrera, el esposo de doña Mercedes, su verdadero padre. Un relámpago iluminó la habitación. Elena miró su reflejo en el espejo. Tenía la dulzura de su madre y la mirada severa de don Rafael. No podía huir de sí misma, porque a veces el pasado no se hereda por la sangre, sino por la mirada. Al amanecer, las campanas de Sevilla sonaron otra vez. Las mujeres llenaban el mercado. Los hombres hojeaban los periódicos en los cafés. Todos murmuraban. Elena era su hermana. Dios no perdona algo así. Y yo pensé, los hombres temen más al chisme que a Dios. Sus miedos suenan más alto que su fe. Esa mañana Elena fue al jardín trasero de la iglesia. Un rincón oculto entre viejos olivos. Se sentó bajo uno de ellos, tocó la tierra y susurró: «Madre».
Ahora te entiendo. Sacó un pequeño pañuelo con un botón de plata, el último de la sastrería, y lo enterró, como si enterrara su pasado. Pero el pasado nunca se queda bajo tierra. Entonces escuchó una voz. «Elena». Se volvió. Javier estaba allí, pálido, con los ojos rojos de no dormir. «Elena», repitió. «No entiendo por qué mi madre dijo eso». Elena sonrió levemente, porque ya no podía vivir con la mentira. «Yo tampoco quiero vivir así», dijo él acercándose. «Elena, te amo. Eso no cambia la verdad». «Sí cambia, Javier», respondió ella, «porque ahora eres mi hermano». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «No, estamos unidos por el corazón, no por la sangre». Elena dio un paso atrás. A veces el corazón también pertenece a la persona equivocada. Y se marchó, sin mirar atrás, porque hay despedidas que se dicen con silencio. Esa noche Javier abandonó la casa. Doña Mercedes se quedó sola. Frente al espejo miró su reflejo y susurró al retrato de su esposo. «El pecado nos robó a nuestro hijo. Pero Elena ya era otra mujer. Sola, sí, pero libre. En una de las ciudades más antiguas de España, la libertad de una mujer nacía de las cenizas de un escándalo». Yo, Carmen, al contar esta historia, aún puedo verla bajo las farolas de Sevilla, con una flor blanca en la mano y un velo sencillo sobre la cabeza. Ya no era una novia, era una mujer que se velaba a sí misma. Esa noche Sevilla guardó silencio, y en ese silencio, la respiración de una mujer sonó más fuerte que la oración de Dios. Sevilla, 1986. Aún no era la ciudad bulliciosa de hoy. Las calles seguían empedradas, y por las tardes el aroma a azahar lo envolvía todo. Desde el balcón de la casa Herrera, cada atardecer, una melodía de flamenco se derramaba sobre el barrio. Su dueño, don Rafael Herrera, rico, apuesto y considerado un hombre ejemplar, guardaba un secreto más triste que aquellas notas que salían de su guitarra. Yo escuché esta historia años después, entre susurros, pero en cada palabra había una verdad. El pecado de un hombre comenzó con el silencio de una mujer. Rafael rondaba los 40. Casado con doña Mercedes, una mujer orgullosa, respetada, símbolo de la alta sociedad sevillana. Pero Rafael sentía un vacío, una grieta invisible entre la fe y la vida. Y aquel vacío tomó forma una mañana de primavera, cuando se detuvo frente a un pequeño taller de costura. El cartel decía: Rosa Delgado, alta costura. Dentro, el sonido constante de una máquina de coser marcaba el ritmo del día. Golpeó la puerta. Una joven apareció. Rosa. Ojos color miel. Cabello suelto. Aguja en la mano. Una sonrisa tímida, limpia, casi inocente. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», preguntó. Rafael apenas pudo responder. Quisiera encargar un vestido para mi esposa. Pero en realidad, lo que buscaba no era un vestido, sino una voz que le devolviera la vida. El primer día tomó medidas. El segundo fue para una prueba. El tercero no tenía excusa, pero volvió, y así empezó todo. Una atracción silenciosa, precavida, pero peligrosa. El fuego entre el corazón cansado de un hombre y la dignidad sencilla de una mujer. Cada visita de Rafael alteraba el aire del taller. Rosa temblaba al coser. Él evitaba mirarla, pero en aquel silencio se decían demasiado. Una tarde, solo una vela iluminaba la estancia. Rosa planchaba el vestido. Rafael entró despacio y susurró: «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella. «Por recordarme cómo se respira». Y sin más palabras el pecado comenzó. Semanas, meses, estaciones pasaron. Cada despedida era una promesa rota. Rafael decía: «Esta será la última vez».
pero volvía, porque hay deseos que ni Dios puede negociar. Hasta que una mañana, Rosa lo esperó en la puerta con una carta en la mano. El viento agitaba su vestido. «Rafael», dijo, «ya no estoy sola». Él frunció el ceño. Ella colocó las manos sobre su vientre. «Vas a ser padre». El tiempo se detuvo. Rafael enmudeció. Bajó la cabeza. Y en ese silencio, la mató un poco. Aquella noche regresó a casa. Mercedes lo esperaba. 2 copas de vino sin tocar. «Llegas tarde otra vez», dijo con frialdad. «¿Qué fue hoy? ¿Los negocios o la iglesia?» Rafael ya sabía mentir, pero esa vez las palabras se le atragantaron. «Visité a una clienta», logró decir. Mercedes lo miró con esa intuición que solo tienen las mujeres. «¿A una clienta? ¿O a una mujer?» Él no respondió. Desde esa noche, el silencio en la casa Herrera cambió. Ni los cubiertos sonaban igual. La sospecha había comenzado su misa. Rosa, en cambio, enfrentó sola su destino. Tuvo a la niña sin registro ni apellido. La llamó Elena. Y así nació, sin saber que su padre vivía en la casa más ilustre de Sevilla. Pero toda vida nueva trae consigo una muerte. Rosa enfermó poco después. Los médicos hablaron de corazón fatigado. Yo no lo creo. La mató el silencio. Antes de morir, escribió una carta. No para Rafael. Sabía que nunca la leería. Sino para su hija. Elena la encontraría muchos años después, doblada entre telas antiguas. Decía una sola frase. Si alguna vez una mujer te ama y calla, recuerda que su silencio fue para protegerte. Rafael siguió viviendo su mentira. Desde fuera su matrimonio con Mercedes parecía intacto, pero cada noche, al mirar por la ventana con una copa de vino, juraría escuchar, entre las campanas, el llanto de un niño. Nunca lo confesó, ni a su esposa, ni al cura, ni a Dios. Solo una vez, años después, fue a la iglesia y cayó de rodillas ante el confesor. «Padre», dijo, «dejé a un hijo sin padre». El sacerdote calló un instante y luego respondió, «Dios lo perdona todo». Pero los hijos no olvidan. Rafael murió con su secreto, pero los secretos no se entierran. La tierra los transforma en ecos. Y años más tarde, ese eco regresó en forma de una bofetada en una boda. Porque los pecados no se limpian con la confesión de un hombre arrodillado, sino con la voz de una mujer que, al fin, se levanta. Yo, Carmen, al contar esta historia, aún escucho su nombre en las calles de Sevilla, pero ya no como el de un pecador, sino como el recordatorio eterno de una verdad. El mayor pecado no es amar, es dejar que el amor se hunda en el silencio. Aquella noche, Sevilla lloró. El cielo, gris y cansado, parecía soltar un llanto que llevaba décadas conteniéndose. La lluvia golpeaba los adoquines, resbalaba por las hojas de los naranjos, y el sonido de las campanas oxidadas se mezclaba con una bruma azul que cubría toda la ciudad. A las afueras, una mansión antigua brillaba en la penumbra. Casa Herrera. Durante años había olido a riqueza y a culpa. En el amplio patio esperaba una carreta. Su puerta se abrió y de ella bajó Elena, envuelta en un manto blanco. Llevaba una pequeña maleta, sin vestidos, sin dinero, sin esperanza. Solo una carta. La última que había encontrado entre las cosas de su madre después de su muerte. La lluvia corría por su rostro cuando murmuró: «Ya no voy a huir». Un sirviente apareció en la puerta, temblando. «Señorita Rodríguez», dijo. Pero Elena lo interrumpió. «Ya no soy Rodríguez. Mi verdad no le pertenece a nadie». El sirviente bajó la mirada y le abrió paso. El pasillo estaba oscuro, las paredes cubiertas de retratos antiguos. Uno mostraba a un hombre joven.
don Rafael Herrera. Otro, a una mujer de mirada altiva, doña Mercedes. Al pasar frente a ellos, el corazón de Elena se aceleró. No miraba cuadros, miraba su pasado. Y el pasado nunca miente cuando te devuelve la mirada. En el salón, una mesa, una vela temblando. Y frente a ella, una mujer vestida de negro. Mercedes. El cabello gris, pero el porte intacto. Una mujer que nunca se arrodilló ante nadie. Esa noche, sin embargo, tendría que hacerlo ante su propio destino. La puerta chirrió. Elena entró. Sus pasos resonaron sobre la piedra. Se miraron. Sin abrazos. Sin saludos. Solo dos mujeres. Una cargando el peso del pasado. La otra el peso de la verdad. Mercedes habló primero. No esperaba que vinieras. Elena guardó silencio. ¿Has venido a perdonarme? Elena levantó la vista. Para perdonar hay que entender. Y yo no he venido a perdonar, sino a entender. Mercedes se puso de pie. No hay nada que entender. Tu padre cometió un error. Yo cargué con su pecado. Usted fue su esposa, respondió Elena. Pero yo soy su sangre. ¿Por qué tuvo que cargar con su silencio? ¿Por qué son siempre las mujeres las que pagan los pecados de los hombres? Las manos de Mercedes temblaron. Porque aprendimos a callar, susurró. Nos enseñaron que el silencio era nobleza. Y usted calló, dijo Elena. Mi madre también calló. Las dos callaron. Y de ese silencio nací yo, el precio de su obediencia. Una lágrima cayó de los ojos de Mercedes. No era llanto, era confesión. El silencio se llenó del murmullo de la lluvia. Elena abrió su bolso. Sacó la carta. Mi madre la escribió antes de morir, dijo. No era para usted, era para mí. Pero ahora... La leeré en voz alta. Desplegó el papel. Su voz tembló. Hija mía, si algún día encuentras a tu padre, no lo odies. Nada que haya nacido del amor debió morir como pecado. El silencio me mató, pero romperlo será lo que te mantenga viva. Elena cerró la carta. Mercedes se llevó una mano a los labios, sin aire. Aquellas palabras desenterraron todo lo que había enterrado durante décadas. Y lloró. No como una esposa, sino como un ser humano. Recuerdo a Rosa. Susurró finalmente. Sus ojos aún me persiguen en sueños. Tenía miedo de ellos, porque supe entonces que mi marido me mentía. Pero no la odié, no la envidié, solo callé. Ella tenía lo que yo nunca tuve: corazón. Elena permaneció inmóvil. Mercedes continuó. Cuando te vi por primera vez, algo dentro de mí se quebró. Cuando Javier te presentó, reconocí esa mirada. La mirada de una madre. Pero no quise verla. ¿Y ahora?, preguntó Elena suavemente. Ahora la veo, asintió Mercedes. Y ojalá no te hubiera bofeteado. Aquel golpe no fue para ti. Fue para mí. Fue el sonido de todos mis miedos. Elena enjugó sus lágrimas. Tomó la vela de la mesa. La acercó a sus dedos. Tocar la luz quema, dijo. Pero enseña. Yo también aprendí ardiendo. Ya no pertenezco a nadie. Mercedes se acercó. Le tomó las manos. Perdóname. El perdón es de Dios, respondió Elena. Pero soy humana. Y te entiendo. La lluvia se apagó. El trueno se alejó. Y por primera vez, el silencio en aquella casa no fue condena, sino paz. Dos mujeres, dos extremos del mismo dolor, se encontraron en el centro del perdón. Y pensé,
A veces los pecados no se cometen contra Dios, sino entre nosotros. Y perdonar no libera al otro, libera a uno mismo. Elena se dirigió a la puerta. Mercedes la miró y susurró con una voz que no usaba desde hacía años. Si hubieras sido mi hija, estaría orgullosa de ti. Elena sonrió apenas. Lo soy, dijo. Solo que ya no vivo a tu sombra. Y se fue. Sin drama, sin ruido. Solo silencio. Pero aquel silencio no era una herida. Era una oración. Aquella noche las luces de casa Herrera no se apagaron. Las velas ardieron hasta el amanecer. Nadie habló. Nadie lloró. Pero Sevilla despertó diferente. Porque una mentira de años por fin se había mezclado con la verdad. Y yo, Carmen, cada vez que cuento esta historia, pienso lo mismo. A veces, dos mujeres lloran en la misma casa. Y esas lágrimas limpian generaciones enteras. Aquella noche, la lluvia no solo lavó los tejados de Sevilla, lavó también los corazones. Sevilla volvió a cubrirse de noche, pero esta vez no llovía. El cielo estaba tan claro que parecía capaz de perdonar incluso los viejos pecados de don Rafael. Las calles de piedra no olían a azahar, sino al peso del pasado. Esa noche un visitante llegó a casa Herrera. Caminaba como una sombra, con una chaqueta gastada y una maleta vieja en la mano. Javier, desde la boda, había desaparecido. Durante meses nadie supo dónde estaba. Algunos decían, se fue a México. Otros susurraban, se quitó la vida. Pero la verdad era más triste. No vivía ni moría, solo sobrevivía entre la culpa y el silencio. Y ahora regresaba como si hubieran pasado siglos. Dentro de la mansión solo ardía una vela. Los pasos de Javier resonaban por el pasillo vacío. Aquel lugar, alguna vez lleno de risas, vino y música, ahora era solo un eco de sí mismo. En el piso superior, doña Mercedes rezaba. En sus manos un viejo rosario, en los labios un Ave María sin fuerza. Cuando la puerta chirrió, se estremeció. Giró la cabeza y lo vio. Javier, su voz se quebró. En una sola palabra, se oyeron todos los años de arrepentimiento de una madre. Javier no respondió. Tenía el rostro demacrado, los ojos cansados, la barba crecida. He vuelto, dijo. Ya no quiero seguir huyendo. Mercedes cayó de rodillas, tomando las manos de su hijo. Creí que escondías cada respiración de Dios, susurró. No me escondí de él, madre, respondió Javier. Me escondí de mí mismo, porque a veces el infierno no está abajo, sino dentro de uno mismo. Desde que dejó a Elena, Javier fue un hombre sin patria. Trabajó en Barcelona, después en Madrid. Pero en cada ciudad, en cada espejo, veía sus ojos. Los ojos de Elena, no llenos de odio ni amor, sino de verdad. Y nadie puede mirar la verdad sin querer escapar. Una noche en un bar de Madrid, conoció a un anciano sacerdote. El hombre lo vio beber y le dijo: «Ese vino no te limpiará, hijo». Javier rió. Tampoco Dios lo haría. Y el sacerdote le respondió con calma: «Quizás Dios no te perdone, pero a veces el pasado sí lo hace». Aquella frase lo persiguió durante meses. Por eso volvió. No para pedir perdón, sino para devolverle la paz a su pasado. Mercedes le sirvió un poco de sopa. Mientras él comía, dijo en voz baja: «Mamá, Elena vino a verte». Mercedes asintió. Sí, me visitó. No me perdonó, pero me entendió. Hubo silencio. El silencio más humano que existe. El que hay entre una madre y un hijo. Javier habló otra vez, con la voz quebrada. «La amé, madre. Y aún la amo». Mercedes cerró los ojos. Una lágrima descendió lentamente. «Lo sé», susurró. «Pero hay amores que no nacen, se entierran». Aquella noche Javier fue a su habitación.
Abrió un armario que llevaba años cerrado. Encontró un cuaderno, un reloj viejo y una foto de don Rafael. Miró la imagen largo rato. «Me hiciste a tu semejanza», dijo en voz baja. «Y he pasado la vida huyendo de ser como tú». Se sentó, tomó papel y pluma. Cada palabra era una herida abierta. «Elena, si algún día lees esto, entiende que me fui porque te amaba. Hay amores que mueren si se viven y sobreviven solo si se esconden. No pude estar contigo, pero nunca me fui de ti». Por la mañana, Mercedes entró en la habitación. Javier parecía dormir, el rostro sereno, una media sonrisa en los labios, pero no respiraba. En la mesa una carta inconclusa y medio vaso de vino. En la última línea se leía: «Ya no espero el perdón de Dios. Espero su disculpa». Mercedes tomó las manos frías de su hijo. El calor se desvanecía. Su corazón se partió por segunda vez. Pero no lloró, porque a veces llorar es negar la verdad. El funeral se celebró en una pequeña iglesia. Sevilla entera lloró. No por el hombre, sino por una familia que se extinguía bajo su propio silencio. Desde lejos, Elena observaba. No vestía de negro. No rezaba. Solo dejó un clavel blanco sobre el ataúd. El viento quiso arrastrarlo, pero el pétalo quedó inmóvil, como si el cielo mismo lo sostuviera. Tal vez fue la única palabra que Dios pronunció esa mañana. Basta. Y yo, Carmen, al contar aquella escena, pensé: a veces la muerte de un hombre es el nacimiento de una mujer. Javier murió, pero Elena volvió a nacer. Porque cuando una mujer deja de cargar el peso del pasado, empieza a escuchar la voz del futuro. Esa noche, en Sevilla, el viento llevó la última frase que se dijeron sus almas. Incluso los que no son perdonados merecen ser amados. Sevilla había vuelto a florecer, pero aquella primavera no era como las demás. Por primera vez en muchos años, la ciudad no despertaba al silencio, sino a la paz. El viento traía desde la orilla del Guadalquivir el aroma de los azares. Por las calles no se oían guitarras ni palmas, sino risas de niños. Y las campanas de la iglesia no anunciaban una muerte, sino una renovación. Esa mañana, en un barrio humilde de Sevilla, una nueva placa colgaba sobre una vieja puerta. «Taller de verdad, el taller de la verdad». Bajo el cartel, vestida de blanco, estaba Elena. Aquel taller había sido una vez la sastrería de su madre, Rosa. Ahora renacía, igual que su dueña. Dentro había agujas, telas, hilos, colores, pero aquella máquina de coser ya no remendaba vestidos, remendaba vidas rotas. Cada mañana entraban mujeres distintas, algunas con cicatrices visibles, otras con heridas invisibles. Elena las escuchaba, no daba consejos, no hacía preguntas, solo escuchaba, porque a veces lo que más necesita una mujer es el silencio de otra. Un día llegó una joven tímida, con una vieja prenda entre las manos. «Era de la boda de mi madre», dijo. «Quiero arreglarla, pero dudo que aguante las costuras». Elena tomó el vestido, rozó la tela con los dedos. Sus ojos se humedecieron. «No», respondió suavemente. «No se puede remendar, pero algunas cosas no se remiendan. Se vuelven a coser desde el principio». La chica la miró sorprendida. «¿Entonces puede salvarse?» Elena sonrió. «Todo puede salvarse si sabemos por dónde empezar». Y pensé, Elena estaba cosiendo su propia historia. La vida que otros habían deshecho con mentiras, ahora ella la reconstruía con verdad. Pero ni siquiera el ritmo constante de la máquina podía callar del todo el eco del pasado, porque en cada hilo había un recuerdo, en cada puntada una voz que susurraba: «No fuiste un pecado, fuiste la verdad». Una tarde, al caer el sol, alguien llamó a la puerta. Elena, con la aguja en la mano,
Fue a abrir. Frente a ella, una mujer mayor, encorvada, cansada, pero con una calidez en el rostro que desarmaba. Doña Mercedes. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Elena asintió. La mujer entró despacio, observando el lugar. En la pared, un cuadro. Un clavel blanco. Debajo una palabra escrita a mano. Javier. Mercedes rozó la pintura con los dedos. «Sé que ha encontrado la paz», susurró. Elena no dijo nada. «Escuché que abriste este taller», continuó. «Dicen que ya no coses vestidos, sino almas». Elena sonrió. «Ya no trabajo con telas, sino con silencios». Mercedes se sentó con esfuerzo. «¿Podrías hacer algo por mí?» «Claro, ¿qué desea?» «Un sudario», dijo con calma. «Blanco, pero que esta vez no me envuelva para Dios, sino para la paz». Elena se quedó en silencio. Las lágrimas rodaron despacio por sus mejillas. «Está bien», susurró. «Y no se preocupe. Esta vez las costuras no se romperán». Esa noche trabajó sola, bajo la luz de una vela. Cada puntada era una confesión. El eco de Javier, la risa de su madre, y aquella palabra que su padre nunca dijo. «Hija». Todo se unía en el hilo. Al terminar, miró por la ventana. El cielo era anaranjado. Una paloma cruzó el aire, y una voz, apenas un soplo, pareció decir: «Perdonar no es olvidar, es recordar, y aún así, amar». Al día siguiente, doña Mercedes murió. En su testamento dejó solo una petición: que me entierren con el sudario cosido por Elena. La iglesia se negó al principio. Pero luego, incluso el sacerdote guardó silencio, porque comprendió que el silencio de las mujeres puede ser más sagrado que el juicio de Dios. En el funeral, Elena permaneció sola. No habló, no lloró, pero en su rostro no había odio ni dolor, solo serenidad. En ese instante los fantasmas del pasado se despidieron de ella. Pasaron los meses. Las paredes del taller se llenaron de colores. Solo en el centro quedaba un perchero vacío. Nunca colgó nada allí. Era su forma de recordar. Cada mujer que pasaba por ese lugar dejaba una historia, una herida y una esperanza. Un día una niña entró y le preguntó: «¿Y cuál es tu historia?». Elena se agachó, sonriendo. «¿La mía? Me derrumbé con una bofetada y me reconstruí con una puntada». La niña no entendió, pero sonrió, porque hay historias que solo se comprenden al crecer. Y yo, Carmen, al contarla, a veces me quedo sin aliento, porque en el silencio de Elena siempre resuena una pregunta: ¿cuántas veces puede renacer una persona? La respuesta la sé, tantas como veces perdona. Cada se acabó es en realidad un nuevo comienzo. Cada mañana, Elena abre su taller y mira un pequeño cartel colgado en la pared. «Cos la verdad, porque las mentiras siempre se descosen». Y así, en el corazón de Sevilla, una mujer sale sonriendo de entre las cenizas del pasado. Una bofetada puede destruir una mentira, pero un perdón puede reconstruir una vida. Carmen. Quizá la historia de Sevilla haya terminado, pero la historia del silencio nunca termina, porque en cada ciudad, en cada casa, en cada mujer, vive una Elena. Y en el corazón de cada Elena resuena una bofetada. A veces la da la madre, a veces el destino, a veces la propia vida. Pero ese golpe no es solo dolor. A veces es un despertar. A veces es la libertad más profunda que empieza en el corazón de una mujer. Yo, Carmen, quiero decirte algo. Nosotras, las mujeres, a veces olvidamos hablar, porque siempre nos enseñaron: la mujer fuerte calla. La mujer honorable no llora. La buena mujer perdona, pero no olvida. Pero nadie nos dijo que callar, a veces,
es borrarse a una misma. Si estás escuchando esta historia, quizá tú también guardes un secreto. Quizá lleves dentro un dolor que no has podido contar en años. Quizá recibiste una bofetada, no en la cara, sino en el alma. Déjame decirte, no tengas miedo. Ese dolor no te ensucia, solo te hace humana. Porque el ser humano no madura sin romperse. Y el corazón no sana cuando calla, sana cuando habla. No lo olvides. Decir la verdad a veces te deja sola, pero vivir en la mentira te aleja de ti misma. Elena lo aprendió con dolor. Tú quizá lo aprendas de forma más suave, más elegante. Pero pase lo que pase, habla, porque cuando la voz de una mujer se alza, despierta la conciencia del mundo. Y si algún día vuelves a oír una bofetada, quizá no sea un final, sino un comienzo.